Hola, ¿qué tal? Sean todos y todas bienvenidos a un programa más de Cibeles Novelas. Esta vez empezaremos una nueva faceta del programa leyendo libros de arquitectura. Vamos a revisar Ciudad Collage de Colin Rowe y Fred Qued. Introducción. El hombre tiene un prejuicio contra sí mismo. Todo lo que sea producto de su mente le parece irreal o relativamente insignificante. Solo nos consideramos satisfechos cuando nos imaginamos rodeados por objetos y leyes independientes de nuestra naturaleza. George Santayana. Pero, ¿qué es la naturaleza? ¿Por qué la costumbre no es natural? Mucho me temo que esta naturaleza sea tan solo una primera costumbre, tal como la costumbre es una segunda naturaleza. Blaise Pascal. Con estas dos manifestaciones, una un comentario sobre la inhibición y la otra un interrogante sobre la fuente eterna de toda autoridad, tal vez sería posible construir una teoría de la sociedad e incluso una teoría de la arquitectura. Pero si la modestia restringe este intento, hay también razones pragmáticas que aconsejan lo mismo. La ciudad de la arquitectura moderna, puede ser también llamada ciudad moderna, todavía no se ha construido. A pesar de toda la buena voluntad y las buenas intenciones de sus protagonistas, se ha mantenido o bien como un proyecto o bien como un aborto, y no parece que haya ninguna razón convincente para suponer que este estado de esas cosas vaya a sufrir modificación. Y es que la constelación de actitudes y emociones que se unen bajo la noción general de arquitectura moderna y que después fluyen de una forma o de otra en el inseparable conexo campo de la planificación, comienza por fin a mostrarse a la vez demasiado contradictoria, demasiado confusa y demasiado poco sofisticada para permitir algo más que unos leves resultados productivos. Según cierta interpretación, la arquitectura moderna es una empresa ardua y costosa. Se plantea como un problema específico, y hay la obligación respecto a la ciencia, de resolver en toda su particularidad. Para ello deberemos proceder al examen de los hechos fríamente, y sin embargo, y así, al aceptarlos, haremos posible que los propios hechos fehacientes y empíricos dicten la solución. Junto a esta tesis tan importante y consagrada académicamente, hay que citar otra no menos relevante, la proposición según la cual la arquitectura moderna es el instrumento de la filantropía, del liberalismo, la más grande esperanza y el mayor bien. En otras palabras, desde un buen principio uno se encuentra frente a la profesión simultánea de dos valiosos estándares cuya compatibilidad no es evidente. Por una parte, una expresión de obediencia a lo que, aunque disfrazado de ciencia, no es, al fin y al cabo, sino mera gestión administrativa. Por otra, una devoción a los ideales de lo que hace pocos años se consideraba a menudo como contracultura, es decir, vida, gentes, comunidad y todo lo demás. Y el hecho de que este curioso dualismo cause tan poca sorpresa es algo que sólo cabe atribuir a la determinación de no observar lo que es obvio. No obstante, si presumiblemente el conflicto definitivo que se presenta es el que existe entre una concepción retardada de la ciencia y un desganado reconocimiento de lo poético, una vez dicho esto, es evidente que la arquitectura moderna, en su gran fase, constituyó la gran idea que indudablemente fue, porque compuso y expuso hasta la extravagancia los dos mitos que todavía pregona. Pues si la combinación de fantasías sobre la ciencia con su objetividad y fantasías sobre la libertad con su humanidad comprendía una de las doctrinas más atrayentes y patéticas de finales del siglo XIX, la encarnación decisiva en el siglo XX de estos temas en forma de edificio no podía dejar de estimular y, cuanto más excitaba la imaginación, más limitada quedaba la concepción de una arquitectura científica, progresiva e históricamente relevante, a servir tan solo como foco para una ulterior concentración de fantasía. La nueva arquitectura era racionalmente determinable. La nueva arquitectura estaba históricamente predestinada. La nueva arquitectura representaba la superación de la historia.
La nueva arquitectura respondía al espíritu de la época. La nueva arquitectura era socialmente terapéutica. La nueva arquitectura era joven y, puesto que podía renovarse a sí misma, nunca sufriría el desgaste del paso del tiempo. Pero tal vez, por encima de todo, la nueva arquitectura significaba el fin del engaño, del disimulo, de la vanidad, del subterfugio y de la imposición. Tales fueron algunas de las sugestiones subliminales que estimularon la arquitectura moderna y que fueron a su vez estimuladas por ella, y al contemplar ahora una doctrina tan extraordinaria y un mensaje tan extravagante, pues del periodo del que hablamos nos separan ya 50 años, bien podemos permitir que acudan a nuestra mente las esperanzas que Woodrow Wilson acerca de la democracia y la diplomacia. Podríamos examinar de manera breve los contratos abiertos conseguidos por acuerdos transparentes del presidente norteamericano, ya que las esperanzas de Woodrow Wilson en la política internacional a la Bill Ready House no hay más que un paso. La ciudad del cristal y el sueño de una negociación carente de todo disimulo, sin jugadas de póker, representaban ambos a la vez la expulsión total del mal tras la catarsis de la guerra. El sueño del expresidente de Princeton, el patético subproducto de una fe liberal presbiteriana que era a la vez demasiado buena para este mundo y no lo bastante buena, sueño que sólo iba a ser cumplido cuando se rompiera, creó su propio y portentoso vacío y su devastación. Los representantes de la Realpolitik simplemente ignoraron a él y a cuanto representaba, o, como máximo, le hicieron objeto de una deferencia ritual que fue peor que nada, y aunque la visión de la ciudad de cristal ha gozado de mayor longevidad, no parece hoy que su sino haya sido mucho más próspero, y que se trataba de una ciudad en la que toda autoridad había de ser disuelta y toda convención sustituida, en la que el cambio había de ser continuo y simultáneamente el orden completo, en la que el dominio público, convertido en superfluo, estaba destinado a desaparecer, y en donde el dominio privado, ya sin razón para justificarse, había de surgir sin el disfraz protector de la fachada. Y ahora, aunque el peso de la idea persista, la ciudad se ha encogido hasta convertirse en apenas nada, en las empobrecidas banalidades de unas viviendas subconvencionadas que se muestran como los símbolos subnutridos de un nuevo mundo que se negó a nacer. Tal ha sido la desintegración de un importante marco de referencia, y al igual que la idea de la Primera Guerra Mundial como guerra para acabar con la guerra, la ciudad de la arquitectura moderna como construcción psicológica, a la vez que como modelo físico, ha adquirido una trágica ridiculez. Pero si es esto lo que en general se siente, y si el modelo urbano que consiguió su formulación decisiva hace años, hacia 1930, se encuentra hoy sometida a ataques por doquier, no está muy claro que tal sentimiento desorganizado o tal crítica consciente una alternativa global, puesto que, mientras se considera la ciudad de Ludwig Hilberseimer y Le Corbusier, la ciudad celebrada por el Siam y pregonada por la Carta de Atenas, la prístina ciudad de liberación, cada día como las inadecuadas, al parecer, su misma conveniencia garantiza su crecimiento adulterado y omnívoro, hasta el punto de que cabría pensar que lo que aquí se presenta es un espectáculo de generación espontánea, una pesadilla inimaginable y una versión totalmente absurda de aquel noble diagrama que una vez plasmado nunca perecerá, de Nathaniel Burham. Por consiguiente, la situación que se presenta enmarañada y es casi insoluble, ya que las dos obligaciones, cada vez más apremiantes, del arquitecto, por un lado para la ciencia y por otro lado para la gente, siguen persistiendo, y a medida que su antigua simbiosis de las 20 se hace cada vez más endeble, sus impulsos divergentes adquieren un carácter literal y una vehemencia que empiezan a anular la utilidad de ambos. Así, la arquitectura moderna, que se arrogaba
una índole científica, reveló un idealismo perfectamente ingenuo. Por tanto, para corregir esta situación, consultemos cada vez más la tecnología, la investigación conductista y el ordenador, o bien, alternativamente, la arquitectura moderna, que profesaba ser humana, manifestaba un rigor científico estéril y totalmente inaceptable. Por consiguiente, a partir de ahora, desistiremos de la vanidad intelectualista y contentémonos con dar la réplica de las cosas tal como son, a observar un mundo no reconstruido por la arrogancia y de presuntos filósofos, sino tal como lo prefiere la masa de la humanidad, es decir, útil, real y densamente familiar. Es difícil hoy decir cuál de estas dos perspectivas programáticas, el despotismo de la ciencia o la tiranía de la mayoría, es la más repulsiva, pero no afirmar que, tomadas por separado o las dos a la vez, solo pueden extinguir toda iniciativa. También parece superfluo decir que estas alternativas, dejemos que la ciencia construya la ciudad o dejemos que la gente construya la ciudad, son profundamente neuróticas, puesto que, hasta cierto punto, debería construir la ciudad y sin embargo, la interminable insistencia de la incompetencia del arquitecto, cada vez más cierta y continua, debería reconocerse al menos como lo que es, como una maniobra psicológica, como una tentativa culpable para desplazar el locus de la responsabilidad. La culpabilidad social del arquitecto y los medios que éste ha empleado para efectuar su sublimación es toda una historia que ha desembocado en el total desarraigo de la profesión, pero es más importante aquí que nos planteemos una vez más el significado de la frase de Santayana. La mente humana tiene un prejuicio contra sí misma, y que, junto a este arraigo prejuicio, afrontemos la correspondiente determinación de pretender que los artefactos humanos pueden ser algo distintos de lo que son, y desde luego, dada la ansiedad para inducir tal ilusión, nunca faltará el mecanismo apropiado, ya que hay, después de todo, naturaleza, y algún que otro concepto de naturaleza se inventará siempre. Descubierto es el término operativo, a fin de mitigar los remordimientos de la conciencia. Dicho todo esto, queda casi completo uno de los argumentos iniciadores, pues, en conjunto, el arquitecto del siglo XX se ha negado por entero a considerar las ironías de la pregunta de Pascal y la idea de que la naturaleza y la costumbre pueden estar interrelacionadas. Es, desde luego, totalmente subversiva de su posición. La naturaleza es pura y la costumbre es corrupta, y la obligación de trascender de la costumbre no puede soslayarse. Ahora bien, en su día este fue un concepto importante, y como convicción de que sólo lo nuevo es totalmente auténtico, todavía se deja sentir su fuerza. Sin embargo, cualquiera que sea la autenticidad de lo nuevo, junto con la novedad de los artefactos, cabe la posibilidad de reconocer la novedad de las ideas, y durante largo tiempo las ideas operativas del arquitecto del siglo XX se han mantenido conspicuamente carentes de todo examen. Persiste una creencia a los siglos XVIII en la veracidad de la ciencia, Bacon, Newton, y una creencia de la misma época en la veracidad de la voluntad colectiva, Rousseau, Burke, y si las adornamos a ambas con persuasivos matices hegelianos, darwinianos y marxistas, vemos entonces que la situación es casi idéntica a la de hace 100 años, lo que constituye, en sentido muy amplio, una noción del arquitecto como una especie de caja de resonancia humana, o como una antena sensible que recibe y transmuta los mensajes lógicos del destino. La marca de un hombre educado es buscar la precisión en todo hasta el límite que la naturaleza del sujeto admita. Es difícil mostrarse en desacuerdo con esta frase, pero en el esfuerzo por otorgar a la arquitectura y al urbanismo una precisión que, por su propia naturaleza, apenas puedan poseer, la directriz de la naturaleza del siglo XVIII se ha consultado exhaustivamente, entre tanto, con el arquitecto absorto en visiones del super, ciencia o autorregulación inconsciente,
con un artificio sin precedentes por su ausencia de la efectividad, en una especie de surgimiento del darwinismo social, la selección natural y la supervivencia de los más aptos. Se procede a la violación de las grandes ciudades del mundo. Queda el antiguo y tentador consejo de que, si la violación es inevitable, aceptémosla y disfrutemos de ella, pero este dogma central del futurismo, celebremos la force majeure, es inaceptable para la ciencia moral, y entonces nos vemos obligados a replantearnos la cuestión, y de esto trata el presente ensayo. Además de una propuesta de desilusión constructiva, es al mismo tiempo una apelación al orden y al desorden, a lo simple y a lo complejo, a la existencia conjunta de referencias permanentes y acontecimientos al azar, a lo privado y a lo público, a la innovación y a la tradición, al gesto retrospectivo a la vez que al gesto profético. A nosotros, las virtudes ocasionales de la ciudad moderna nos parecen patentes, y subsiste el problema de cómo lograr, aceptando la necesidad de una declamación moderna, que tales virtudes respondan a las circunstancias. Ciudad Collage, capítulo 1. Utopía, decadencia y caída. Pues ante vosotros se abre el paraíso, el árbol de la vida está plantado, el tiempo por llegar está preparado, hay abundancia a punto, se ha construido una ciudad y el descanso está permitido, junto con la bondad y la sabiduría perfectas. La raíz del mal ha quedado cerrada para vosotros, la debilidad y la polilla os están ocultas, y la corrupción ha sido lanzada al infierno para ser olvidada. Los pesares han pasado, y al final se revela el tesoro de la inmortalidad. 2 Esdras, capítulo 8, versículos 52 al 54. Allí donde no reflejamos el mito, sino que verdaderamente vivimos, en él no hay separación entre la auténtica realidad de percepción y el mundo de la fantasía mítica. En Cassirer. Sin duda, la arquitectura moderna debe ser vigorosamente interpretada como un evangelio, literalmente como un mensaje de buena nueva. De ahí su impacto, pues cuando el humo se disipa, se constata que su impacto tiene muy poco que ver con sus innovaciones tecnológicas y con su vocabulario formal. De hecho, el valor de estos ha radicado más en aquello que significaban que en lo que pretendían ser. Su apariencia era la coartada tenuamente disfrazada, y en lo esencial eran ilustraciones didácticas para ser aprehendidas no tanto por sí mismas, como a guisa de índices de un mundo mejor, de un mundo en el que prevaleciera la motivación racional y en el que las instituciones más visibles del orden político hubieran sido barridas hasta el limbo irrelevante de lo superado y lo olvidado. A Helio se deben los primeros tonos heroicos y exaltados de la arquitectura moderna. Su objetivo no fue nunca el de facilitar un confortable acomodo a la euforia burguesa, ya fuese privada o pública, sino algo mucho más importante, la exhibición de las virtudes de una pobreza apostólica, de una existing millennium cuasi franciscana, pues le es más fácil a un camelio pasar por el ojo de una aguja que al rico entrar al reino de Dios. Y en esta sentencia beligerante y un tanto samurái en la mente, ha de explicarse la austeridad del arquitecto del siglo XX. El arquitecto ayudaba a establecer y a celebrar una sociedad justa e ilustrada, y la arquitectura moderna podría definirse como una actitud respecto a la edificación que divulgó en el presente aquel orden más perfecto que el futuro estaba a punto de revelar. El arquitecto construirá su muralla a partir de la voluntad, conquistará los espíritus centrípetos del aire, estirará y flexibilizará el manto del éter que se envuelve como una piel, mudará capa tras capa y se remontará más alto y más puro por encima de esos vestigios trascendidos. Miles de almas desnudas, miles de almas menores y de almas disimuladas esperan la meta que debe abrirse ante ellas, el reino de los cielos en la tierra. Estas palabras de Hermann Finsterling, portavoz del ethos del expresionismo alemán, nos transmiten las motivaciones extáticas y el impulso milenarista de este,
pero aunque deseemos darles una interpretación restringida, dudamos que ello sea posible, ya que, aun siendo extrema en su desnuda extravagancia, esta afirmación aporta una condensación histérica de mucho de lo expresado en otras partes, con mayor circunspección. Altérese tan solo un poco la forma de las palabras y nos veremos admitidos en el genio de Hans Meyer y de Walter Gropius. Alterémoslas un poco más y empezarán a surgir los estilos de Le Corbusier y Lewis Mumford. Arañemos la superficie del formulismo de la arquitectura moderna. Dudemos solo por un momento de sus ideas de objetividad y casi invariablemente, oculta bajo las apariencias del racionalismo, se descubrirá aquella especie altamente volcánica de lava psicológica que, en último término, es el sustrato de la ciudad moderna. Ahora bien, el componente extático de la arquitectura moderna ha recibido una atención totalmente insuficiente, y no resulta muy necesario explicar el porqué. Se ha aceptado una justificación supuestamente racional en su mayor parte, por su valor aparente, pero si bien el arquitecto y su apologista se han preocupado predominantemente por los hechos, debería ser evidente que nunca será posible una explicación científica del movimiento moderno, mientras se siga considerando necesario establecer la racionalidad total y absoluta del arquitecto, la declaración de Frank Lloyd Wright. Así vi al arquitecto, como al salvador de cultura de la sociedad moderna americana, ahora como en todas las civilizaciones hasta el presente, y la de Le Corbusier. El día en que la sociedad contemporánea, hoy tan enferma, se entere debidamente de que sólo la arquitectura y la planificación urbanística pueden aportar la receta exacta para sus dolencias, ese será el día en que la gran máquina se ponga en movimiento. A pesar de que hoy día nos puedan parecer grotescas, no dejan de ser manifestaciones de un poder explicativo mucho mayor que todo el aparato exegético todavía prevaleciente, más explicativas porque revelan parte del estado anímico del arquitecto y evidencian una cualidad de pasión mesiánica, una ansiedad por acabar con el mundo y al mismo tiempo empezarlo de nuevo, lo cual seguramente actuó como una especie de lente intelectual deformante que ampliaba o reducía cualquier materia, ya fuera formal o tecnológica, que hiciera visible y, por tanto, útil. Estamos hablando de una condición psicológica del mayor significado, de una de aquellas ocasiones elementales y eruptivas en que lo imposible redirige lo real, o en que la expectativa del reino del milenio subvierte toda probabilidad razonable. Al escribir acerca del milenarismo medieval, Karl Mannheim ha insistido precisamente en estas cualidades, en una fusión radical que, fermentación espiritual y excitación física, nosotros solo deseamos llamar la atención sobre la antigua evaluación de la fantasía del arquitecto, señalar alguna de sus causas y, más tarde, comentar la devolución subsiguiente. A este propósito, y en particular, puesto que estamos hablando de ciudades, hay dos historias. La primera es la de la utopía clásica, la utopía crítica, inspirada por una moralidad racional y unas ideas de justicia universales. La utopía espartana y ascética, que ya había muerto antes de la Revolución Francesa, y la segunda es la de la utopía activista de la post-ilustración. La historia de la utopía clásica del siglo XVI apenas requiere explicación, una ciudad mental, compuesta en definitiva de cosmología hebraica y apocalíptica y platónica, cuyos ingredientes nunca son difíciles de identificar, pues, aunque encontremos otras causas, siempre estaremos fundamentalmente ante un Platón calentado al fuego del mensaje cristiano o ante el mensaje cristiano enfriado a través de Platón. Cualesquiera matizaciones que podamos añadir, todavía se tratará de la revelación más la República o el Timeo más una visión de la Nueva Jerusalén. Incluso 500 años atrás,
esto difícilmente se habría considerado una combinación muy original, y no es sorprendente que la utopía clásica nunca expusiera tal componente explosiva, tal sentido de un orden nuevo, pendiente y capaz de transformarlo todo, que pertenece al mito utópico según éste fue recibido a los comienzos del siglo XX. Cuando se inspecciona con detenimiento la utopía clásica, se ofrece sobre todo como un objeto de contemplación. Su modalidad de existencia es apacible y tal vez un tanto irónica. Se comporta como una referencia suelta, como un poder informativo, más bien como un dispositivo heurístico que como cualquier forma de instrumento político directamente aplicable. Ícono de la buena sociedad, sombra terrenal de una idea, la utopía clásica iba dirigida necesariamente a un público conspicuamente reducido, y su corolario arquitectónico, la ciudad ideal, nada menos que un emblema del bien universal y final. Debe imaginarse como un instrumento de educación dirigido a una clientela igualmente limitada. Según el consejo de Maquiavelo, la ciudad ideal del Renacimiento era primordialmente un vehículo para facilitar información al príncipe, y como extensión de Helio era también un agente para el mantenimiento y la decorosa representación del Estado. Había sin duda crítica social, pero todavía ofrecía no tanto un ideal futuro como un ideal hipotético. Se debía adorar el ícono y hasta cierto punto utilizarlo, pero como imagen más que como prescripción, y al igual que la imagen que Castiglione da del cortesano, la ciudad ideal siempre se dejaba observar por sí misma y permitía que se disfrutara de él. Como referencia y nada más, la utopía y la ciudad ideal, la combinación, por más que se retrasaba, de Filarete y Castiglione, del Moro y Maquiavelo, produjeron resultados en cuanto a actitudes y a moral se refiere. Era una combinación que patrocinaba una convención, y una convención que, aunque no alivió intensamente el orden social, fue la responsable de la forma de unas ciudades que todavía hoy son admiradas. En pocas palabras, tratóse de una combinación que contribuyó a la sustitución de la fórmula de la escena cómica de Serlio por la de su escena trágica, una convención que se insinuó en situaciones existentes y a fin de convertir un mundo del acontecer casual y medieval en una situación mucho más integrada de serio y digno comportamiento. Ahora bien, no se trata de dilucidar si esta preferencia por las reglas clásicas y los productos colaterales del drama trágico era buena o mala, pero es indudable que representaba tan solo una situación temporal, y que al final no se sustentaría la reserva metafísica de la utopía clásica. Unos destellos particulares de bondad final únicamente podían estimular un apetito público, y a medida que empezó a desmoronarse el activo del príncipe y de lo que éste representaba, sus extraños modelos de ciudades redondas, junto con las ideas que éstas implicaban, también quedaron programadas para una revisión masiva. Y es que ahora, al intervenir cada vez más en escena al populacho, no sólo la idea, sino también la condición empírica de la sociedad adquirirían significado. El interés era redirigido, y, al ablandarse las nociones abstractas de modalidad ante la exigencia de que ésta adquiriese carácter real, también el modelo platónico, contemplativo, cedía ante una directriz utópica mucho más enérgica, y cedía ante un mensaje que, en vez de ser interpretado meramente como referencia crítica para unos pocos, pudiera ser contemplado como vehículo para la liberación literal y la transformación de la sociedad en su conjunto. Semejante visión, base de la utopía activista de la post-ilustración, es de suponer que al principio fuese vigorosamente alimentada por el estímulo del racionalismo newtoniano, pues,
si las propiedades y la conducta de un mundo material habían resultado al menos explicables sin recurrir a dudosas especulaciones, si ahora eran demostrables mediante observación y experimentos, al conseguir cada vez más que lo mensurable se equiparase a lo real, resultó posible concebir la ciudad ideal de la mente como despojada por fin de toda nubosidad metafísica y supersticiosa. Tal fue la escala de esa especulación, una empresa más que considerable. Sin embargo, si un Newton podía demostrar contundentemente la construcción racional del mundo físico, ¿por qué las elaboraciones internas del pensamiento, y todavía más las de la sociedad, no resultaban igualmente demostrables? A través de un llamamiento bien orquestado a la razón y a la filosofía experimental, a través del repudio de una autoridad recibida y aparentemente arbitraria, existía seguramente la posibilidad de que la sociedad y la condición humana pudieran rehacerse y quedar supeditadas a unas leyes tan infalibles como las de la física. Entonces, y a no tardar, ya no sería necesario que la ciudad ideal fuese simplemente una ciudad de la mente. Sin embargo, si bien tuvo breve vida la creencia imperiosa en la posibilidad de una sociedad racional, y si bien las dudas aisladas no tardaron en surgir, subsistía por su cuenta un poderoso interés en la creación de un orden armonioso y totalmente justo. Y a medida que avanzaba, aunque fuese de un modo un tanto mecánico, hacia el siglo XIX, esta fantasía, para entonces mucho más literal, consiguió adquirir una sustancia espiritual y dinámica. Las actividades de la sociedad habían de situarse sobre una base firmemente establecida, pero sin duda era necesario que, tal como los representantes de lo que equivalía a una revolución científica habían escrutado simplemente la naturaleza, también los exponentes de la renovación social escrutasen la sociedad natural, y la sociedad natural, como paradigma de la sociedad racional, sólo podía conducir al examen del hombre natural. Para que la sociedad quedara sometida a un certero análisis, era esencial, desde luego, aislar e identificar un modelo primario del hombre. El hombre debía quedar despojado de sus contaminaciones culturales y de su corrupción social. Se le debía imaginar en su condición original, colocado en el punto cero antes de la tentación, antes de la caída, y fuese con ese telón de fondo un impulso inextinguible en pos de la razón y de la inocencia, como en el siglo XVIII ofreció sus más impresionantes inventos, el mito del noble salvaje. Con una u otra forma, el mito del noble salvaje tenía ya, desde luego, un extenso historial, pues que el hombre poseedor de una inocencia natural es, ante todo, el habitante decorativo de la idealizada Arcadia pastoril, y, como tal había sido ya bien conocido en la antigüedad, tras su reaparición renacentista en el escenario de la cultura, no podía menos que convertirse en un accesorio moral cada vez más útil. Pero, a pesar de ser una intrusión en el sistema mecánico de las cosas, el hombre natural, abstracción de lo que se consideraba como real, resultaba casi demasiado hecho por encargo para la ilustración, hecho por encargo no sólo para poder ser representado como aquel espécimen universalmente válido de la humanidad que tanto necesitaba la ciencia, sino que sobre todo, y eso era todavía más importante, porque una versión ligeramente afinada y modificada del hombre salvaje podía servir como pieza esencial en la construcción de una concepción razonablemente elevada del hombre corriente. Existía un hombre común, valioso objeto digno de la consideración responsable, pero al mismo tiempo individuo negligido, gris, anónimo y claramente muy poco heroico. Existía su situación deplorable pero genuina. Existía la cuestión de su promoción, que requería de modo apremiante a la vez el linaje, color, y había por tanto un papel a jugar para el noble salvaje, que fue capaz de aportar una dosis más que suficiente de ambas cosas.
Una vez admitido en la sociedad civilizada como algo más que una convención literaria, era inevitable que el noble salvaje tuviera destinado a una carrera brillante. Podía ser una abstracción, pero era ante todo proteico y dinámico, y sin duda llegaría a ser el protagonista de algún papel superlativo, un pastor de la era clásica, un piel roja, alguien descubierto por el capitán Cook, un sans-culotte en 1792, un participante de la Revolución de Julio, un ciudadano de la Merry England o cualquier otra sociedad gótica, un proletario marxista, un griego micénico, un norteamericano moderno, cualquier campesino de la antigüedad, un hippie liberado, un científico, un ingeniero y finalmente un ordenador, como crítico de la cultura y de la sociedad, útil, presupuesto a la vez para conservadores y radicales. En los últimos 200 años, el noble salvaje se ha prestado a las más amplias variedades e interpretaciones, y en cada una de ellas, mientras ha durado, su actividad nunca ha dejado de ser convincente. Sin embargo, considerando al noble salvaje como proveedor de inocencia, es evidente que, al reunir los mitos utópicos y arcádicos, la Ilustración fue responsable de un acto decisivo y fértil de cruce de las razas, ya que los dos mitos se corroboraban y contradicen simultáneamente el uno al otro. Uno se relaciona con un final de la historia y el otro con un comienzo. La utopía celebra los triunfos del constreñimiento, incluso de la represión, en tanto que la Arcadia implica los beneficios precivilizados de la libertad. El lenguaje freudiano, una es toda Elia, superego, y la otra toda Elia, id. Sin embargo, ambos mitos experimentaron cada una la fatal atracción del otro, y, si después de su vinculación nada volvió a ser ya lo mismo, a esa vinculación tan típica del siglo XVIII debemos recurrir para obtener al menos alguna explicación de lo que en adelante iba a ser el cambio en la moral de la utopía. Como protagonista de un mito relacionado con el comienzo de los tiempos, cuanto más pudo interpretarse al noble salvaje como figura real e histórica, más posible fue imaginarlo como reproducible, y por ello más razonable resultó contemplar la sociedad ideal como una condición alcanzable en lugar de la hipotética, y más se alentó a la utopía a abandonar la reserva platónica en pos de la pasión política. Pero, aunque la crítica de la Ilustración modificó claramente el contenido de la utopía, ejerció una influencia escasamente conspicua sobre la forma, y cualesquiera que pudieran ser las actividades del noble salvaje, la continua preocupación de la utopía por la figura clásica y el decoro es una de las características más notables de su temprana fase activista. La aceptada y reconocida convención utópica persistió, y así, por ejemplo, la ciudad ideal de André hacia 1870, una influencia de la especulación de Fourier, está tan poco alejada del prototipo de Quattrocento como el proyecto de Ledoux, que de 1777 para su instalación industrial en Chaux. No obstante, incluso en Chaux se registra una ruptura, ya que, cualquiera que sea su improbable formato, la Saline de Chaux es una propuesta dedicada al servicio de producción, y si bien su configuración circular puede considerarse un tributo a la mítica potencia de la utopía clásica, no deja de ser un tributo claramente subversivo. Se trata simplemente de que el administrador se ha instalado en el lugar del príncipe, y, si ahora no es el promulgador de leyes, sino el director, el poder informante de la ciudad, es muy posible que se nos ofrezca aquí, incipientemente, una nueva idea para la constitución del Estado. Es evidente, no obstante, que no está la única manera en que Chaux debe ser leído como crítica de la imagen tradicional. Así, aunque adivinamos que el noble salvaje, aportado por Rousseau, debemos encontrarse en alguna parte de su campiña periférica,
también podemos estar bien seguros de que el diseño circular no pretende tanto el evocar la antigua autoridad de Platón como la presente inminencia de Newton. Y es que hubo un tiempo en el que los monumentos a Newton estuvieron a punto de hacerse innumerables. Y si pasamos de la Chaux a Ledoux a la propuesta de Saint-Simon en 1803 para un gran consejo de Newton, no haremos más que confirmar una tendencia. A Henry de Saint-Simon, 1760-1825, se le puede considerar como emulador de Newton en el reino político, y su propuesta fue la de un organismo universal de gobierno. Se condenó la autoridad existente por su propia idiosincrasia y, en su lugar, se propuso establecer un gobierno mundial de científicos, matemáticos, eruditos y artistas, que habían de propagar la causa de Newton y la razón, y erigir por doquier templos para su culto. La propuesta publicada en Le Traité d'un habitant de Geneva 6 Contemporains era desesperadamente académica, por no decir un tanto demente, pero cualquiera que fuese su extravagancia en su irracional exaltación de la razón preparó el camino para acontecimientos trascendentales, y es que, con el lema de Saint-Simon, según el cual la edad de oro no está detrás sino ante nosotros, y se llevará a la realidad mediante el perfeccionamiento de orden social, resulta evidente que el carácter moral de la utopía clásica ha quedado superado. En otras palabras, estamos aquí en un punto de inflexión, y la utopía activista, la utopía como proyecto para el futuro, ha hecho por fin su aparición definitiva en un mundo avasallado por un crecimiento científico sin precedentes. La organización lógica de la sociedad se considera como inminente y, por tanto, urge elaborar un ideario social político que, inspirado por los triunfos de la ciencia, sea encauzado hasta colocar la ciencia del hombre sobre una base más allá de toda conjetura. Ante necesidad tan evidente, debe realizarse el intento de establecer la ciencia como fundamento de la moral, de convertir la política en una rama de la física y, finalmente, de conseguir la sustitución del gobierno arbitrario como la norma de una administración racional. Tales fueron algunas de las ideas saint-simonianas que se desarrollaron en los siguientes 20 años, más o menos en un intento bien intencionado de sustituir al gobierno del hombre por la administración de las cosas. A pesar del autoritarismo de Saint-Simon, sus ideas están dotadas de unos matices obviamente gratificantes en lo social, y no menos en lo que se refiere a las artes. La producción próspera de esta sociedad racional y, con la difusión de esta prosperidad, las artes contribuirán a la vez a patrocinar y a corroborar el nuevo establishment. Tal era al menos la perspectiva, la alianza entre arte progresivo y sociedad progresiva, con ambas fuentes de conocimiento actuando al unísono, parece haber sido una de las instituciones centrales del cedro de Saint-Simon, y si lo reflejaron sus discípulos. El arte, expresión de la sociedad, manifiesta en su vuelo más alto las tendencias sociales más avanzadas, en el precursor y el revelador. Por tanto, para saber si el arte cumple su misión apropiada como iniciador y si el artista pertenece verdaderamente al vanguard, hay que saber a dónde va la humanidad, saber cuál es el destino de la raza humana. Es cierto que no es posible imaginar una afirmación de este género sin la influencia de Saint-Simon. Sin embargo, podemos introducir otra proposición igualmente moderna. Unos 20 años anterior, impulsado por una convicción paralela, el poeta Léon Halef confiesa su creencia en que se acerca el tiempo en el cual el artista poseerá el poder de agradar y mover a las masas, con la misma certeza con lo que el matemático soluciona un problema geométrico o el químico analiza una sustancia. Y sólo entonces, prosigue, la faceta moral de la sociedad quedará firmemente establecida. Pero aunque tales declaraciones parecen encercarnos vertiginosamente a la inflación utópica que caracterizó los comienzos del siglo XX,
todavía nos vemos obligados a contemplar la relativa esterilidad del positivismo francés como una influencia aislada por sí misma. Por más que pueda decirse acerca de Saint-Simon, acerca de las subsiguientes exposiciones de Auguste Comte y sobre las contribuciones paralelas de Charles Fourier y los demás, forzoso es reconocer que por sí mismas estas personas representan una especie de culte de sac histórico. En pleno siglo XIX realizaban una versión de la tradición de la Ilustración y necesariamente, para bien o para mal, esta tradición había comenzado a desgastarse. Por una parte, un mundo en el que los mercados en expansión no podían dejar de suscitar el entusiasmo del banquero y del industrial, el optimista puramente intelectual del siglo XVIII empezó a parecer gratuito. Por otra parte, al menos en Inglaterra y en Alemania, era evidente desde hacía tiempo que la sociedad difícilmente podía ser la construcción mecánica que el racionalismo francés, aparte de Rousseau, había supuesto. Muy al contrario, tanto Inglaterra como Alemania contemplaron al noble salvaje de Rousseau durante largo tiempo, no como una abstracción capaz de facilitar un argumento racionalista, sino más bien como una especie de recuerdo atávico de raza, cuya propia existencia reflejaba la inadecuada de la pauta construida por los franceses, pues en ambos países, bajo la influencia romántica del Sturm und Drang, no era tanto la idea de la humanidad en el sentido abstracto, como la de la sociedad o del Estado en toda su especialidad histórica, lo que había empezado a prevalecer, y en ambos casos la tendencia de este argumento consistía en presumir la noción de sociedad como un crecimiento orgánico, sustituyendo al mecanismo francés. Las contribuciones definitivas al argumento fueron, desde luego, alemanas y culminarían en la concepción hegeliana de la dialéctica histórica, pero las polémicas especulares de su importancia fase inglesa difícilmente pueden pasarse por alto. Nos referimos a Edmund Burke y a su Reflection on the Revolution in France. Ahora bien, la reputación de Burke siempre ha sido ambigua: teórico, estético, filósofo político. ¿Cuál de las dos cosas es? Aunque se le considera el fundador del conservadorismo moderno, tampoco es difícil ver cómo ciertos elementos de su pensamiento lograron incrustarse en la tradición socialista inglesa. Una utopía como Newton from Nowhere de William Morris, totalmente carente de elementos de formato clásico, podría, por ejemplo, contemplarse como una derivación en definitiva de la influencia burkeana, y en cualquier caso, como ocurre con Morris en fecha posterior, la falta de interés de Burke en el potencial de la ciencia o en el crecimiento industrial es una de las distinciones negativas de su posición. Retrocede ante cualquier idea de simple utilidad. Cabe imaginar a un Burke más viejo y a un Bentham más joven como antítesis, y al igual que muchos de sus contemporáneos alemanes, en reacción contra la contradicción de la Ilustración, hace su apelación a lo imponderable y a lo no analizable, a lo que está tan pasado de moda en París, y con ello me refiero a la experiencia. Lógicamente, cabría pensar que Burke debió de sentirse muy inspirado por la Revolución Francesa, porque si en 1757 se encontraba en plena búsqueda de lo sublime, en 1792 se encontró indudablemente con una exhibición de lo sublime en acción. Pero en cambio Burke reaccionó contra sus anteriores instituciones, una cosa extraña, innominable, salvaje y entusiasta. Pero fue la revolución un caso de razón abstracta y tiránica que invadía las prerrogativas de la prescripción establecida, y, si esto era un ejemplo de la voluntad general de Rousseau, entonces a Burke, que tenía sus opiniones en común con Rousseau, de poco le servía, ya que para él el contrato social no era un documento legal imaginario que se hubiera extraviado, más bien se trataba de la contradicción acumulada de una sociedad dada en un momento dado, contradicciones
que debían garantizar el ejercicio específico de la voluntad, pero que debían ser comprendidas para trascender todo ejercicio privado e individual de la razón. De esta manera, la apelación a la experiencia se convirtió en apelación del Estado como instrumento de la providencia y a la historia como espectáculo concreto de la evolución social. Sin sociedad civil, el hombre no tendría ninguna posibilidad de llegar a la perfección de la que la naturaleza es capaz. Pero si con estas observaciones el noble salvaje se siente invitado a abandonar el salón, su memoria persiste como la de un antepasado al que sólo cabe respetar, porque la sociedad civil es una asociación en toda ciencia, en todo arte, en toda virtud y en cada perfección, una sociedad no sólo entre aquellos que viven, sino entre aquellos que viven, aquellos que han muerto y aquellos que han de nacer. En otras palabras, la sociedad civil es un continuum, al que apenas cabe interrumpir. Estos fueron algunos de los sentimientos muy antiutópicos, en parte coercitivos y en parte libertarios, los que Burke se despojó, y su efecto fue sin duda el de una hoja de doble filo, puesto que, al arrojar su propia versión de la historia a cara del racionalismo francés, Burke estaba contribuyendo, por así decirlo, al desarrollo de la utopía activista, tanto como aquellas doctrinas que él se esforzaba en condenar. Y si ahora consideramos la concepción organicista de la sociedad como difundida a través de la crítica romántica, si imaginamos a los discípulos de Saint-Simon rechazando gradualmente los aspectos menos pragmáticos de la causa de su líder, y notamos su propensión a convertirse en industriales del Segundo Imperio, entonces advertiríamos cómo a mediados del siglo XIX la utopía positivista debió de parecer embarazosamente represiva. Los positivistas se habían preocupado por erigir un orden político sobre demostraciones científicas totalmente independientes de la voluntad humana, pero, a pesar de su programa, al impregnarse cada vez más el siglo XIX de nociones de desarrollo histórico, ideas tan simples como lo voluntario y lo científico se volverían cada vez más comprometidas. De hecho, a mediados de siglo, lo que Marx optó por denominar socialismo utópico se manifiesta en sus proposiciones arquitectónicas características. El Falanterio de Fourier en 1829, donde un simulacro de Versalles sería el prototipo para el futuro proletario, es harto sintomático respecto a esta condición, y para insistir en ella bastaría aportar ejemplos angloamericanos y owenianos de propuestas más o menos comparables, denominadas por Marx ediciones de bolsillo de la Nueva Jerusalén. Estas son, pese a todas sus virtudes, manifestaciones prosaicas y no evocatorias, y en una era de aspiraciones evolutivas y florecimiento democrático carecían de la universalidad necesaria para convencer. Ligados a esta fase, permítase una ilustración para introducir un comentario. La soberbia alegoría de Delacroix en julio de 1830, su libertad guiando al pueblo, puede considerarse no sólo por su retórica, sino también por su tamaño, como indicativa de aquella oleada de emociones e ideas recién liberadas que Burke contemplaba con alarma, pero que los positivistas tampoco habían hecho suyas, pues se trataba de la política salida de los cauces de la política. Era la muchedumbre inflamada por la dinámica del movimiento y del destino, el noble salvaje despojado de su herencia y consumido por aquella visión de emancipación que el siglo XVIII había vuelto sustancial. Pero, por más cosas que pudiera hacer, este heroico tumulto de barricadas se ha llamado totalmente alejado del ethos, del positivismo, el cual, puesto que estamos tratando de ilustraciones, debe ser representado de forma más obvia por un cuadro 40 años anterior al de Delacroix. El estudio de David
para su nunca pintado juramento del juego de pelota, sostiene un concepto totalmente diferente de lo heroico. La ocasión es el acto inaugural de la Revolución el 20 de junio de 1789, cuando el tercer estado decidió no disolverse hasta haber obtenido su propósito. El escenario de Jeu de Paume de Versalles es apropiadamente espartano y los personajes son significativamente privilegiados. No puede haber duda respecto a su decoro habitual y cotidiano, y si el viento del cambio hace que las cortinas ondeen como en solidaria respuesta a la excitación del grupo, cualquiera que pueda ser el drama inminente, uno se siente inclinado a creer que sólo implicará a personas educadas. Cabe imaginar la presencia aquí de un Thomas Jefferson, y de hecho no cuesta suponer toda la escena trasladada a Filadelfia en tiempos del Congreso Continental, ensarzada en la declaración de las verdades eternas, de la doctrina evidente por sí misma y de los principios válidos en todo tiempo y en todo lugar. Esta asamblea de abogados excitados se dispone a entregarse a todo lo que Burke quiso criticar, pero a pesar de ese movimiento ominoso de los cortinajes, subsiste la duda de si estos individuos llegarían a abrazar la causa de cualquier tempestad histórica inminente. Aunque hable por sí misma, la comparación es tal vez un tanto banal, pero ayuda a localizar a los positivistas de un cauteloso milenio restauración Biedermeier, y entonces la pintura de Delacroix de la libertad y el pueblo puede todavía confrontarse en otra imagen, y en este caso no habrá gente de por medio. Insurrección, movimiento, la celebración de lo irresistible, siempre dinámica, un reconocimiento de lo predestinado. Todas estas cualidades se encuentran representadas en la ciudad de Saint-Denis, de Dramatis Personae de Delacroix. Proletarios y estudiantes apasionados, se ha convertido en una asamblea de edificios igualmente exaltados, y si contemplamos este genuinamente primero entre los íconos utópicos, activistas y observarios, hasta qué punto se ha conformado la retórica de Delacroix, hasta qué punto el liberal poder para el pueblo se ha convertido en energía para el dinamo y energía para el pistón. Entonces, aunque podamos reconocer que Saint-Denis desciende en general de Saint-Simon, no por ello dejará de intrigarnos cómo se efectuó esta transformación. Delacroix, David y Saint-Denis, colocados en tan íntima proximidad y obligados a comportarse como contendientes en una historia de ideas, son sin duda indicativos del método cinemático que aquí se persigue, pero también señalan su tendencia y su dirección, puesto que, tal como está construida, si la ruta de Delacroix a Saint-Denis no transcurre vía Marx, si transcurre casi toda la certeza a través de una fusión de ideas comparables a las que ofreció Marx. En otras palabras, tanto si Saint-Denis lo advertía como en el caso contrario, es probable que la ruta se sitúe a través de una cierta interacción de la estética relativa de Saint-Simon y Comte con la dinámica explícita de la visión hegeliana del mundo. Pero la aproximación a Hegel, cuyas ideas son seguramente un componente indispensable de la utopía de principios del siglo XX, se realiza con las demás pesadas de las dificultades, con dolor. La inevitabilidad histórica, la dialéctica histórica, la progresiva relevancia de los absolutos en la historia, el espíritu de la época, de la raza o del pueblo, nos damos confusa cuenta de hasta qué punto todo ello es el brote de una teoría de la sociedad como crecimiento, y también de que su influencia es mucho menos visible que la de teorías de procedencia puramente clásica o francesa, y es que, al igual que Burke, a Hegel le preocupaba el análisis de un material que apenas se amolda a la técnica racionalista existente o se concreta en alguna imagen tangible. Sin embargo, es central en la oposición hegeliana. El concepto de la propia razón no posee una estabilidad accesible, lo cual, aunque aporta la idea de una razón agresivamente móvil y enérgica,
también implica que tal razón no es tanto un producto humano como la actividad de una esencia espiritual. La razón es la soberana del mundo, y al parecer un soberano absoluto que insiste inflexiblemente en la relación de todos los fenómenos que en término mundo incluye a la vez la naturaleza física y la psíquica. Existe el universo material natural y el universo espiritual histórico, y puesto que el mundo no queda abandonado al azar y a causas contingentes externas, sino que una providencia lo controla, de ello se sigue en esta providencia no sólo se manifiesta en la naturaleza externa, sino también y de modo todavía más significativo en la historia universal. En otras palabras, una creación divina y por tanto racional sigue todavía su proceso, y si lo espiritual es el mundo sustancial y lo físico permanece subordinado a ello, y si simultáneamente la historia debe ser racional, entonces las pasiones, voliciones y construcciones humanas deben valorarse como instrumento y medios del espíritu mundo para conseguir su objetivo. Esta parece ser la doctrina fundamental, y es así como la naturaleza contemplada como historia se le hace ofrecer al espectáculo una drama de inspiración divina y necesaria. Es un drama fundamentalmente autopropulsado que se encamina hacia una final feliz, pero es también una fusión que procede a través de la incesante interacción de afirmación y contradicción, y, ya que nos encontramos inmersos en esta acción, lo mejor que nos cabe hacer es comprenderla. De hecho, la libertad, que es un aspecto del espíritu, impone la empresa, y, si sólo a través de la actividad de la conciencia histórica podemos nosotros, como cautivos de esta libertad, conocer la sustancia de las cosas, debe ser también en función de esta conciencia como esta libertad se defina a sí misma, aunque cualquiera que pueda hacer esta libertad todavía se vea obligado a ceder, incluso después de lograda, ante la interminable perspectiva de constelaciones nacientes y autoevolutivas de seres particulares, todos ellos equipados con razón y espíritu, y todos ellos insistiendo en hacerse un lugar. Realmente, es posible que la mera contemplación de Hegel nos haga estar de acuerdo en uno de sus primeros admiradores ingleses, en el sentido de que el suyo era un escrutinio de pensamientos tan profundos que en su mayor parte resultaba ininteligible. Mas no es tanto su opacidad como su influencia lo que nos preocupa. La arquitectura es la voluntad de una época, traducida al espacio, viviente, cambiante, nueva. La nueva arquitectura es el inevitable producto lógico de nuestra época. La tarea del arquitecto consiste en ponerse de acuerdo con la orientación de su época. Estas afirmaciones, pertenecientes respectivamente a Mies van der Rohe, Gropius y Le Corbusier, son perfectamente ilustrativas de la forma en que las categorías y modalidades hegelianas ligaron gradualmente a saturar todo pensamiento, y aunque parece que nunca se han interpretado en este contexto, se citan aquí simplemente para indicar la relevancia de Hegel, su continuidad presencia en la utopía de principios del siglo XX. Pues, en los tres casos, una historia irresistible, coercitiva y lógica parece haberse convertido en algo tal real como todo lo provisto de dimensión, peso, color y textura. Sin embargo, esto debe decirse entre paréntesis. Nos encontramos de inmediato ante dos cuerpos de ideas, unas relacionadas con medición y mecanismo y otras con cambio y organismo. Por una parte, hallamos nociones de sociedad como potencialmente lógicas en términos físicos, y por otra, como inherentemente lógicas en términos de historia. Se postula la posibilidad de una política científica independiente de la voluntad humana, pero también la certidumbre de una historia racional, asimismo independiente de la intervención humana. Hay una moda intelectualista más antigua y hay una moda historicista más nueva, y es francamente difícil decir cuál de estas actitudes es la más conservadora o la más radical. En realidad, el progresismo de Hegel
es sombrío y un tanto untuoso, muy lejano de hecho del complejo de ciencia y secularismo de Saint-Simon. Pero si tuviéramos que suscribir la concepción hegeliana de la dialéctica histórica, cabría reconocer, presumiblemente, que lo que hay aquí es una presentación de tesis y antítesis a punto de dialogar. Y así, para expresarnos con brevedad, fue seguramente como Marx enfocó ambos sistemas, y la discriminación marxista de estructura y superestructura no podía menos que prestar una contribución crucial a su síntesis probable, ya que, si después de 1848 la desilusionada mitad del siglo XIX pasó rápidamente de ideas y optimismo a hechos y fuerzas, de lo superfluo a lo básico, cabe pensar en el Barazov de Padres e Hijos de Turgeniev. Si entonces se abandonaban las trivialidades del racionalismo francés y las pseudoprofundidades de la preocupación alemana por el Geist, espíritu alma, si se examinaba lo real con preferencia o lo ilusorio, uno ligaba a un auténtico conocimiento de la base material definitiva de la sociedad. Cabía percibir la estructura esencial desnuda, no deformada por las manipulaciones de la superestructura, es decir, por los representantes de la religión o la ley, y la política y el arte. O al menos parece como si algo similar a esta combinación del cientifismo francés y del historicismo alemán hubiera sido, conscientemente o no, lo que ampliamente se intentaba, y es en este sector donde se puede comprender de algún modo la posterior centralidad de Marx. Inviértase la jerarquía hegeliana de lo espiritual y lo físico, o bórrese el espíritu de Hegel y sustitúyase por el mecanismo, consérvese el componente profético de Hegel, pero désele una orquestación más amplia, apelando al precedente francés de la Revolución Mundial, y entonces, mientras el sistema francés subvierte la metafísica de Hegel, el alemán aportará al francés un sentido de destino y profundidad, una seguridad de la superioridad del devenir frente a ser, y un conocimiento de las fuerzas dinámicas del movimiento irrefrenable. Esta tesis no es en modo alguno original, pero con o sin la influencia de Marx logra la proximidad de proposiciones hegelianas y simonianas. No podría menos que conducir a dotar a unas y otras de una urgencia que, entendidas por separado, no tendrían. Se podría lograr una composición casi equivalente a través de la influencia de Darwin. Sustitúyese la física francesa por la biología inglesa, agréguese igual cantidad de Geist alemán, añádanse migas recién raleadas de teosofía al gusto y métase todo en el horno con calor moderado. Pero aunque esta combinación fuese muy corriente, el alemán, Holanda, Wisconsin y otros lugares, aunque sus contribuciones a la cocina arquitectónica no admiten duda, e incluso a pesar de que Marx gustaba de verse a sí mismo como el Darwin de la sociología, este era, al parecer, una estrategia demasiado particularizada para brindar el establishment público. No obstante, el darwinismo social aportó algunas contribuciones fundamentales y, así, al disparar en parte la austeridad de un mundo basado en la física, corroboró el historicismo de Hegel, apenas infringió su idealismo, sostuvo su optimismo, introdujo las interesantes ideas de la selección natural y la supervivencia de los más aptos, y apareció simplemente justificar el poder. Debemos reconocer que sus contribuciones de ningún modo pueden menospreciarse, y ligados a este punto es una tentación decir: he aquí, por tanto, la ciudad de Saint-Elia, esa ciudad donde las concepciones estáticas se han desvanecido, donde la libertad se ha convertido en reconocimiento de la humanidad, donde la máquina ha ligado a ser espíritu o el espíritu máquina, y a donde el pulso de la historia se ha convertido en guía del destino. Sin embargo, si bien cae argumentar que aquí se ha presentado de forma muy condensada una genealogía para la ciudad futurista, no podemos pararnos en este estadio, pues, como todo el mundo sabe, la ciudad futurista no era un monumento a la fraternidad humana, y,
por tanto, aunque la hemos citado como el primero de los íconos utópicos genuinamente activistas, también es necesario analizarla. Hay una ciudad futurista proto-moderna y una ciudad futurista proto-fascista, y hay también la convicción rutinaria de que, debido a que puede ser lo uno, no es posible que sea lo otro, y puesto que todo esto tiene que ver con el dogma ampliamente difundido de la inmaculada concepción de la arquitectura moderna, ha llegado la ocasión de examinar la Inmaculata en el momento de su trascendente parto. El futurismo puede contemplarse como una especie de avanzadizada romántica de Hegel, y como la celebración de la fuerza se encuentra entre sus más importantes sentimientos sustentadores. Helio nos permite su inserción en un marco histórico. Las frases de Nietzsche: el ser humano que se ha vuelto libre, y todavía más el espíritu que se ha liberado, escupe sobre el tipo despreciable del bienestar soñado por tenderos cristianos, vacas, mujeres, ingleses y otros demócratas. El hombre libre es un guerrero. Muestran una misteriosa semejanza con la de Marinetti. Glorificaremos la guerra, la única higiene del militarismo mundial y el patriotismo, el gesto destructivo de la anarquía, las bellas ideas que matan y el desdén de la mujer. Obviamente, después de 1914 a 1918, era imposible que tales sentimientos pudieran presentarse como una postura de l'avant-garde, como otra cosa que no fuese retrospectiva. Después de esa violenta erupción, dice Walter Gropius, todo hombre pensante sintió la necesidad de un cambio intelectual de frente. Pero si finalizada la Primera Guerra Mundial, el programa futurista demostró rápidamente su atavismo intrínseco, al llegar a la formulación de la Ville radieuse, excepto la ausencia del nacionalismo y las fantasías fálicas con él relacionadas, parece ser que los componentes básicos fueron los mismos. El espíritu nouveau y el dinamismo des lamps modernes son de nuevo la avanzadilla romántica de un Hegel desespiritualizado, y a través de un llamamiento a la ciencia saint-simoniana, demostraciones independientes de la voluntad humana, cuando el momento más lúcido de la utopía del siglo XX cobraba intensidad, le resultó posible al arquitecto considerarse a sí mismo como una criatura impoluta, porque no sólo iba a mudar su guardarropía cultural, sino que, para repetir las palabras de Finsterling, estaba a punto incluso de mudar aquel constreñidor manto etéreo que, hasta entonces, le había envuelto como una piel. No es nuestro propósito establecer una diferenciación entre la Ville radieuse y la Seilenbaum-City, entre el Pan-Boissimp y el Karlsruhe-Darmstadt, pero al lanzar una mirada retrospectiva al pedigrí intelectual que hemos construido para Elias, aunque convencidos de su exactitud general, no podemos dejar de sentirnos perturbados por su inadecuación. Hay una abundancia de ideas que son en sí mismas volátiles, mas cobraría reconocer a pesar de todo que, sin la amenaza de la crisis que todo lo consume, el equivalente de la amenaza de revolución, su potencia mítica dista mucho de ser completa. La utopía de los años 20 nació bajo la extraña combinación astrológica por una parte de Oswald Spengler y por otra parte de H. G. Wells. Por un lado, predicción escatológica, la irreversible decadencia de Occidente, y por otro lado el futurismo milenarista, y por ello puede tratarse no tanto de ideas como de un hábito profundamente arraigado, escasamente consciente. Si hemos sugerido un tema hebraico, la promesa del reino mesiánico y después su versión cristiana, si hemos tratado de identificar esta cosa virulenta, platonizada en el Renacimiento y secularizada en el siglo XVIII, bien podríamos estar dispuestos también a reconocer la carrera ochocentista de este residuo secular que, habiendo perdido poco de su virulencia, surgió entonces de la esfera política para entrar en la estética. Es un caso de metáfora de la buena sociedad pensada,
literalmente, como convertida en la propia cosa, del mito transformado en prescripción y de la prescripción respaldada por la amenazada del esto o de lo contrario. Al plantear la opción maximalista entre la utopía y el desastre, la visión urbanista de los años 20 es propuesta en términos del problema moral o biológico de la salvación, y la edificación posee la llave. La máquina de la sociedad, con sus engranajes desconectados, oscila entre una mejoría de importancia histórica y la catástrofe. Tal fue el telón de fondo esencial, y ante esa luz cegadora cabría situar finalmente toda la extraordinaria orquestación de historia alemana y ciencia francesa. La explosividad espiritual y frialdad mecánica de inevitabilidad y observación, de pueblo y progreso, era una luz que generaba energía y que, al coaligarse con las fuerzas más suaves de una tradición liberal y las románticas directrices de un vanguardismo en agraz, prestó a la arquitectura moderna la velocidad de un proyectil, permitiéndole entrar en el siglo XX como una descarga apocalíptica de una escopeta recién inventada, y aunque mitigada, sigue siendo la luz que todavía condiciona cualquier gestión. Sería relacionada con la estructura o el bienestar de la sociedad. Sin embargo, aunque otrora vívida, debemos reconocer finalmente que es también una luz que solo permite una visión restrictiva y monocular, y por tanto, desde el prisma de la óptica normal, debemos reconocer y podemos hablar de la decadencia y caída de la utopía.